Como el tiempo era justo, decidí leer el texto para no pasarme, porque además, teniendo que hablar de Immanuel Kant, el rigor era absolutamente necesario. El problema mayor del género humano a cuya solución le constriñe la naturaleza, consiste en llegar a una sociedad civil que administre el derecho en general. Un Estado civil mundial o cosmopolita de pública seguridad estatal, en cuyo seno pueden desarrollarse todas aquellas disposiciones naturales que apuntan al uso de su razón. He resumido, ensamblando formulaciones de páginas diversas, el ensayo kantiano Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, publicado en 1784, al poco de qué es la Ilustración. En ambos está celebrando filosóficamente el horizonte político y mental abierto con la independencia americana en el Tratado de Versalles de 1783, firmado entre el Imperio Británico y la vieja excolonia, que ahora son los novísimos Estados Unidos. En toda Europa, en la gente ilustrada hubo una notable emoción. Releyendo los opúsculos políticos kantianos, nos encontramos con los conceptos y valores fundamentales de la Ilustración, configurando las líneas maestras de lo mejor del desarrollo de nuestra avanzada civilización occidental, actualmente enfrentada a los retos de un horizonte planetario en el que descuellan las nuevas potencias emergentes: China, India, Brasil, nuevamente Rusia, los malísimos de Arabia Saudita, escoltando el declive Trump de la República Imperial. Frente al insólito presidente americano, Xi Jinping, el presidente chino, cobra aureola de emperador del mundo. Frente al nacionalismo proteccionista del americano, Xi Jinping, en la reunión de Davos fue el adalid mundial del libre comercio. La cronificada crisis del orden internacional desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial multiplicando conflictos, incertidumbres y riesgos, impulsa toda suerte de esfuerzos hacia un nuevo paradigma capaz de asumir la hipercomplejización del planeta humano resultante de su globalización económica, política y cultural. Es en este contexto en el que se produce un revival crítico de la idea kantiana de una historia universal en sentido cosmopolita. Hace ya, por lo demás, 50 años que Marshall McLuhan
anunció nuestra común aldea global planetaria, el aldeanismo umbilical del independentismo catalán, Nista, está en las antípodas de la ilustración cosmopolita, avanzando en nuestro globalizante planeta al otro lado de la patética secuencia Brexit, Trump, Puigdemont. La lógica china del yin-yang es más sutil que la occidental a la hora de leer los cambios, la interminable transformación del mundo. Nos permite entender a la vez lo uno y lo otro, las dos caras de la luna, la transparente y la oscura. La negación de la ilustración, con la idiocia mundial avanzando como nacionalpopulismo, Brexit, Trump, Puigdemont, es el novísimo reto y acicate para una renovación cosmopolita que emerge como contestación mental de la no ilustración populachera y supone una metamorfosis y reinvención de la política en la perspectiva de una sociedad mundial, gente tan diversa como John Gray, Ulrich Beck o Jürgen Habermas están en esta línea junto con tantos otros. El lector interesado puede encontrar el manifiesto comunista, el manifiesto cosmopolita en el libro de Beck, La sociedad del riesgo global, publicado en Madrid. Hubo una edición en el 2002. Para Habermas, la construcción de un orden mundial pacífico pasa a ser el objetivo primero de un cosmopolitismo activo. La organización cosmopolita del planeta ya no es una quimera. La ciudadanía nacional y la ciudadanía cosmopolita tienden a fundirse en un continuum social y político que puede llamarse sociedad-mundo. Termino mi intervención leyendo fantástico. Leyendo para ustedes algún pasaje del conciso y sutil ensayo Cosmopolitas de Francisco Jarauta. Nos enfrentamos a la geopolítica del caos, tal como la estudió Thérèse Delpech, frente a 3/4 de la población del planeta, sometidos a condiciones de vida infrahumana y a la imposibilidad de hacer frente a su futuro. Es preciso construir nuevos dispositivos políticos que nos permitan, a su vez, crear nuevas mediaciones frente a los nuevos conflictos y riesgos. Hay que avanzar en una línea más próxima al nuevo cosmopolitismo político que a una polarización militar del mundo. Muchísimas gracias.